Bueno, y creo que ya está. Sí. Bien, entonces les decía, para hacer un breve repaso, ¿sí? Al menos nombrar qué cuestiones ya fuimos trabajando la clase pasada. Teníamos este mapeo de los contenidos, ¿sí? La clase pasada estuvimos trabajando con todo lo que eran las proposiciones, ¿sí? Proposiciones simples, que habíamos dicho que las identificábamos con alguna letra minúscula, usamos mucho la P, la Q. Después estuvimos trabajando con esas proposiciones, pero enunciadas de una forma distinta, enunciadas con cuantificadores, ¿sí? Que vimos dos cuantificadores, el universal, cuyo símbolo era este, ¿sí? Una especie de A, pero invertida, y el existencial, cuyo símbolo era este otro, ¿sí? Trabajamos con proposiciones que estaban enunciadas utilizando alguno de esos dos símbolos. Esto también se trabajó la clase pasada. Comenzamos a trabajar con los conectivos lógicos, ¿sí? Yo les había presentado un cuadrito con todos los conectivos que nosotros íbamos a trabajar y llegamos a trabajar algunos de ellos, ¿sí? Habíamos trabajado el I, que era el símbolo, era esa especie de piquito o de B corta invertida, ¿sí? Trabajamos también el O, ¿sí? Y trabajamos la negación, ¿sí? Que en traducción significa un no. Esos son los tres conectivos lógicos que estuvimos trabajando, analizando, viendo ejemplos y resolviendo algunos ejercicios la clase pasada. Nos faltó, ¿sí? Trabajar dos conectivos lógicos que estaban en el cuadro de los que íbamos a estudiar y nos faltó también este último punto 4 que trata sobre las implicaciones que están relacionadas entre sí. Entonces, bueno, un poco la idea de esta primer parte de la clase es justamente abordar esas dos cuestiones, ¿sí? Bien, acá tenemos este cuadro de conectivos lógicos que les decía que fue presentado la clase pasada, ¿sí? Y hoy vamos a estar trabajando con estos dos que yo les indiqué acá en verde, ¿sí? Con esta especie de flechita que se lee implica o también se puede leer como entonces, ¿sí? Y cuando nosotros conectamos dos proposiciones simples con este símbolo, ¿sí? Con el implica, esa proposición compuesta se llama implicación. Vamos a estar trabajando entonces con la implicación y el otro conectivo lógico es esta especie de flechita que tiene doble sentido, ¿sí? Que tiene para los dos lados. ¿Cómo se lee? Bueno, hay dos maneras. Podemos decir que equivale o también se la puede leer como sí y solo sí. Cuando conectemos dos proposiciones simples con este conectivo lógico, ¿sí? Se va a llamar doble implicación o equivalencia, esa proposición que se forma. Entonces, vamos a ir viendo ahora un poco más en detalle cada una de ellas, ¿sí? Y analizando algunos ejemplos también. Bien, vamos a comenzar con la implicación, ¿sí? En símbolos voy a estar conectando dos proposiciones simples, que podría ser una proposición P y una proposición Q, y fíjense cómo va a quedar anotada, ¿no? P, entonces Q, o también podríamos leerlo como P implica Q. De cualquiera de las dos formas yo puedo leer esta implicación. A la primer proposición simple se la llama antecedente, ¿sí? En las implicaciones le podemos dar un nombre específico a cada una de las proposiciones. La proposición P en este caso sería el antecedente. O también podemos decir que es la condición necesaria para Q, para la otra implicación, para la otra, perdón, proposición simple, ¿sí? Y por otro lado, la segunda proposición, la proposición Q, se llama consecuente, ¿sí? O también le podemos decir que es la condición suficiente para P, para la primer proposición. Estas son todas cuestiones quizás de nombres y de cómo leerlo,
pero hay que nombrarlas, hay que estudiarlas, hay que acordarse porque quizás en diferentes ejercicios o en diferentes situaciones que nosotros tengamos que resolver, me pueden dar un ejercicio donde diga P implica Q o donde diga P entonces Q. Yo tengo que entender que de las dos maneras me están hablando de la implicación, ¿sí? Pueden nombrarme a las dos proposiciones simples diciéndome el antecedente o el consecuente, entonces tengo que poder identificar cuál es cada una, ¿sí? Todo esto es por ahí una cuestión más teórica, pero bueno, no deja de ser importante y hay que resaltar todos esos nombres específicos, muy específicos de la implicación, ¿sí? Porque hasta la clase pasada, los otros conectivos lógicos que habíamos manejado por ahí no traían todo esto, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En el ejemplo uno, la implicación P, perdón, la proposición P, la proposición simple P, dice Jorge nació en Buenos Aires, ¿sí? Esa es una de mis proposiciones simples. La otra, la proposición Q, dice Jorge nació en Argentina, ¿sí? Si yo esas dos proposiciones simples, P y Q, las quisiera conectar con el símbolo de la implicación, ¿sí? Con el entonces, fíjense cómo quedaría escrita. La tenemos acá abajo. Si Jorge nació en Buenos Aires, entonces nació en Argentina, ¿sí? Esto que tenemos acá es la implicación. Estoy conectando las proposiciones P y la proposición Q mediante el entonces, mediante la implicación, ¿sí? Ese entonces en símbolo es la flechita que nombrábamos recién, ¿no? ¿Podríamos decir el valor de verdad de esta implicación? Si Jorge nació en Buenos Aires, entonces Jorge nació en Argentina. ¿Qué piensan? ¿Puedo decir si es verdadera o si es falsa? Sí, Y sí, es verdadera, claramente. Es verdadera, piensan. Bueno, ¿Y por voy a cambiar la pregunta. ¿Puedo decir el valor de verdad de cada proposición simple? Vieron que lo primero que estudiamos la clase pasada fue de cada proposición simple ver si eran o no proposiciones y decir su valor de verdad. La proposición P dice Jorge nació en Buenos Aires. ¿Yo puedo decir si es verdad o no? sí. tenemos que No, ver no Jorge tenemos la en también los nació, información. ¿no? papeles ¿Sabes quién es Jorge? Claro. Exactamente, yo no sé quién es Jorge, ¿no? de Por ahí Jorge. alguno de ustedes conoce a algún Jorge que nació en Buenos Aires, entonces me puede Ah, decir, sí, mira, es verdadera porque yo a Jorge lo conozco. Pero la realidad es que en este caso, si yo analizo solamente la proposición P, Jorge nació en Buenos Aires y bueno, la verdad es que no sé porque no sé quién es Jorge. Ahora, ¿sí? Esto era como medio por ahí para tramposa la pregunta, para hacerlos pensar. Ahora, si suponemos que Jorge nació en Buenos Aires, o sea, suponemos que es verdadera esa primera implicación, ¿sí? Ahí sí, y es lo que ustedes por ahí me respondieron al principio, la proposición compuesta, o sea, toda la implicación sería verdadera, ¿no? Si yo sé que Jorge nació en Buenos Aires, entonces nació en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Si bien uno no conoce en este ejemplo el valor de verdad de cada proposición simple, si suponemos verdadera la primera, ¿sí? Si suponemos que P es verdadera, ahí sí podemos contestar con seguridad, ¿no? Que toda la implicación es verdadera, porque entonces también Q sería verdadera, ¿sí? Si Jorge nació en Buenos Aires, Jorge nació en Argentina, y toda la implicación tendría un valor verdadero, ¿no? Pero bueno, esto es a partir de que uno supone que esa premisa, esa primera proposición simple es verdadera. Vamos con el ejemplo 2 a ver qué pasa. Cambian las proposiciones, ¿no? Ahora P es x menor a 20 y Q es x menor a 10. ¿Qué es lo que me dice la implicación? Bueno, que si x es menor que 20, entonces x es menor que 10. Todo esto que yo tengo acá es la implicación, ¿sí? Están conectadas con el entonces. ¿Qué piensan? ¿Será verdadera toda la implicación? ¿Es falsa? Falsa. Falso. Bueno, si digo que es falsa, ¿cómo la podemos justificar?
que estuvimos trabajando también la clase Porque, pasada. porque puede ser 15 también, ¿no? Es menor que 20 pero no menor que 10. Ahí va. Eso que me estás Ujú. diciendo es un contraejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado? Yo digo, bueno, mira, con un contraejemplo te puedo mostrar que es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si x es igual a 15, ¿sí? Es verdad que es menor que 20. 15 es menor que 20. O sea que esta primer parte es verdadera. Pero eso no implica, ¿sí? Fíjense que el entonces ahí lo tendríamos que tachar, eso no implica que 15 sea menor que 10, ¿sí? 15 todos sabemos que es mayor a 10. Entonces, esto que tengo acá, ¿sí? En la primer parte, 15 menor a 20, es verdadera, sin embargo, la segunda quedaría falsa, 15 menor a 10 es falso. Por eso esto, toda la implicación, si uno no la analiza, sería falsa, ¿sí? Una forma de justificar, bueno, sería usando un contraejemplo. ¿Es el único que puedo poner el ejemplo para mostrar que es falsa con x igual a 15? Bueno, no, en realidad fíjense que con cualquier número que sea menor que 20 pero que sea mayor que 10 yo ya podría mostrar el contraejemplo, ¿no? Podría ser 16, 18, 17. ¿Se entendió esa parte? ¿Preguntas hasta acá? Ujú. Ninguna. Ninguna. No, Bueno, no, no, yo lo relaciono es lógico, eso es bueno, es bueno, lógico. es lógica, ¿no? Bueno. Exacto, sí, sí. Cuesta mucho, pero se va entendiendo, sí, sí. Sí, a ver, son cuestiones que por ahí, como les decía la primer clase, traen mucha simbología, mucho nombre nuevo, ¿sí? Pero si uno, algunas cosas, bueno, hay que estudiarlas, si son nuevas y si no manejamos ese vocabulario no vamos a poder, pero una vez que uno tiene esas, incorporado esas nociones básicas, después la idea es que todos estos razonamientos, al estar basados en la lógica, uno los va deduciendo, ¿sí? Como conclusión importante de esto que decíamos recién, ¿sí? Que analizamos los dos ejemplos, en líneas generales, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la implicación va a ser falsa, ¿sí? Que es lo que nos pasó en el ejemplo 2, solamente cuando el antecedente, ¿sí? El antecedente era la primer proposición simple, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Sí? Cuando yo tenga una implicación que involucre esos valores de verdad, entonces toda la implicación va a ser falsa. ¿Sí? Ese es el único caso en el que las implicaciones van a resultar falsas, ¿sí? Después analizamos, por ejemplo, en el ejemplo uno que si ambas son verdaderas, entonces toda la implicación es verdadera, ¿sí? Lo mismo va a pasar si ambas son falsas. Bueno, estoy diciendo dos cosas falsas que están relacionadas entre sí con una implicación. Toda la implicación va a ser verdadera. La única ocasión en la que la implicación va a resultar falsa es como nos pasó en el ejemplo 2, ¿sí? Que vos tenés tu primera proposición verdadera y eso no conlleva, ¿sí? O no implica a encontrar tu segunda proposición falsa. Es el único caso en el que vamos a trabajar donde las implicaciones van a resultar falsas. Eso es importante que lo anoten porque, bueno, ahora después vamos a ir analizando algunos ejercicios y justamente una de las cosas que nos van a pedir es decir el valor de verdad de toda la implicación. Entonces, bueno, vamos a tener que analizar el valor de verdad del antecedente, el del consecuente y en base a eso responder, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a hacer algunos ejercicios. Estos ejercicios ustedes los tienen como parte del material, ¿sí? Del módulo 2. En este caso, ejercicio 7 y ejercicio 8, lo que ven en pantalla. El ejercicio 7 me pide determinar si las implicaciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Esto que les contaba recién. Bueno, te dan una implicación, la idea es que vos analices el valor de verdad de toda esa implicación, ¿sí? Y fíjense que la consigna me dice escribir un contraejemplo cuando corresponda. Bueno, nosotros ya lo venimos trabajando. ¿Cuándo usamos esto de los contraejemplos?
Bueno, cuando por ahí la proposición que yo estoy analizando, ¿sí? En este caso la implicación, es falsa y yo quiero mostrar o justificar de alguna manera por qué digo que es falsa, ¿sí? De esa forma nosotros vamos a estar justificando con un contraejemplo. Bueno, en el ejercicio 7 hay varios, ¿sí? Yo fui seleccionando algunos, como siempre les digo. La idea es que alguno pensemos juntos ahora en la clase y que otros por ahí después los puedan hacer ustedes solos. En el caso del 7A, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo podríamos leer? Porque está toda escrita con símbolos, ¿no? Esta implicación. ¿Cómo podríamos leerla? Y acá nos va a servir para repasar un poquito lo de la clase pasada. A ver si alguien se acuerda qué significaba este primer símbolo, cómo lo leíamos. Para todo número. Bien, este símbolo era el cuantificador universal. Decíamos para todo, ¿no? Para todo X que pertenece a los reales, eso, así se leería esa primera parte. ¿Qué vamos a decir? Bueno, que si X es mayor a 20 y X es mayor que 20, entonces X es mayor que 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan? ¿Esta implicación será verdadera o será falsa? Verdadera. Verdadero. Verdadero. Verdadera, perfecto, verdadera. Es verdad que cualquier número real que yo agarre que sea mayor que 20, entonces ese mismo número va a ser mayor que 10, ¿no? Así que en este caso, verdadera. Por lo tanto, si digo que es verdadera, no corresponde usar un contraejemplo, ¿no? Eso dijimos que es un recurso que tenemos para justificar cuando la implicación resulte falsa. Vamos al B. Dice, Pablo nació en Argentina. Entonces, Pablo nació en Castelar. ¿Qué dicen No, acá? esa es Si falsa, ¿no? suponemos, Falso. si, Puede haber nacido en si otro lado. suponemos que Pablo nació en Argentina, pero no podemos determinar que nació en Castelar, porque puede haber nacido en cualquier otra parte. Exactamente. Suponiendo verdadera, ¿sí? El antecedente, Pablo nació en Argentina, vamos a suponer que eso es verdadero, ¿sí? Entonces, yo no te puedo asegurar, ¿sí? La verdad de que Pablo haya nacido en Castelar, ¿sí? Como bien dijeron, es falso. ¿Qué contraejemplo por ahí se les ocurre que podríamos poner? Que pudo haber nacido en otro lugar, en otra O, provincia, otra ciudad. En San Miguel. Bueno, dale, por ejemplo. Entonces, falso. Contraejemplo. Pablo nació, está haciendo renegar esto, en Argentina, pero eso, por ejemplo, podría ser también que Pablo nació en San Miguel, Sí, profe. ¿sí? Entonces, ahí te estoy mostrando otra situación en donde podría haber sido, ¿sí? Distinto el consecuente, ¿no? Bien. exacto, dando por hecho que Pablo es Pablo y todo Siempre eso también. considerando, claro, que conocemos a ese supuesto Pablo y que sabemos que nació en Exacto. Argentina, ¿no? Siempre pensando en que eso es verdad. Sin embargo, no podemos asegurar, ¿sí? Que haya nacido justo en Castelar, sabiendo solamente que nació en Argentina. Porque sabiendo que nació en Argentina, bueno, puede haber nacido en un montón de lugares distintos de la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, bien. Vamos al E. En el E, otra vez ya tenemos algunas cuestiones más simbólicas, ¿sí? Y algunas anotadas con palabras. Dice, si X es menor o igual a Y, entonces, ¿sí? Acá podría estar el símbolo directamente. Entonces, X es menor que Y. Y me da la aclaración que X e Y son números reales. Si un número X es menor o igual que Y, entonces se tiene que cumplir que X sea menor que Y. Es falso. Es Falsa. Falso, falso. falso. Bueno, ¿cuál podría ser un contraejemplo para mostrar que es falsa? Pueden ser X es igual igual a valor. Y. Exacto, exactamente. La realidad es que acá se podrían cumplir.
tanto como que X sea menor que Y o que X sea igual, ¿no? Porque están las dos posibilidades en el antecedente. Entonces, una forma de mostrarlo sería, contraejemplo, que si X es igual que Y, ¿sí? Que está comprendido dentro de las opciones, entonces, es decir, esto no implica que X sea menor que Y. ¿Sí? Es más, si quieren, hasta uno podría darle un valor numérico. Como me aclara que X e Y son reales, podría elegir algún valor, ¿sí? No sé, por ejemplo, si X es igual a 2 y es igual a Y, ¿sí? Son iguales. Eso no quiere decir entonces que 2 sea menor que 2, ¿sí? Esto sería un contraejemplo para justificar por qué decimos que es falsa esa implicación. Bueno, bien. ¿Y en el G? Vamos a practicar leerlo también. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo puedo leer? Para todo A pertenece a los reales. Perfecto. Para todo A que pertenece a los reales. A elevado 2 es mayor a cero. Perfecto. Al cuadrado, también puedo decir, A al cuadrado es mayor que cero. Implica, fíjense, acá en vez del entonces usamos la palabra implica, ¿sí? Implica que A es mayor que cero. Bueno, ahora hay que analizar el valor de verdad que dicen. Verdadera. Será verdadera para todos los casos porque tenemos que acá No, pensarlo bien sería porque falsa, falsa. Falsa, no, por las fracciones, sí. acá me dice que se cumple para cualquier A que sea número real, ¿no? Entonces hay que pensar bien porque exactamente se tiene que verificar para cualquier numerito que yo elija. Si vos encontrás uno solo que no lo verifique, entonces ya la implicación sería falsa, porque no, no es verdad que se cumple para todos los números reales. ¿Qué Como por piensan? ejemplo cero. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Ahí cada uno puede elegir el valor que quiera para justificar o para el contraejemplo. Vamos a decir entonces falso. Un contraejemplo Sí, posible por el cero. sería si A es igual a cero, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Exactamente. Cero al cuadrado no es Es mayor cero. que cero, ¿no? Ya esta primera Exactamente. parte sería falsa. Sí, 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 Obviamente, sí. después, fíjense que quedaría que no implica tampoco que cero sea mayor que cero, ¿no? No, obviamente no. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Qué alegría que comprendí esto. Bien ahí. Estoy re contento. Bueno, me alegro. ¿Alguna Puede ser un pregunta? número negativo también. Podría ser algún número negativo, por ejemplo, no sé, si A es menos Mm, 2, ¿sí? Fíjense, menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Es mayor que cero, acá sí, se verifica. Entonces, ¿menos 2 Menos es dos, mayor que cero? No, no. ¿sí? Ahí esa implicación resulta falsa. Bueno, contraejemplos hay infinitas, infinitas posibilidades de dar, ¿sí? Siempre que ustedes escriban un contraejemplo que muestre que no se verifica lo que decía la implicación, ya con eso es suficiente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al 8. Los que quedan pendientes del 7, la idea es que después ustedes los puedan practicar. En el 8 me piden completar las siguientes proposiciones con, fíjense cómo están las posibilidades de la flecha, ¿no? Apunta de izquierda a derecha, es decir, en un sentido o en el otro, ¿sí? Ese entonces, de modo que las proposiciones resulten verdaderas. O sea, tenemos que lograr ubicar correctamente el símbolo de la implicación, ¿sí? Para que toda esta proposición que va a quedar formada resulte verdadera. Entonces, vamos a ir analizando primero cada una de las proposiciones simples que figuran ahí. En el A dice, X es un cuadrilátero, esa es una de las proposiciones, y la otra es X es un cuadrado. ¿En qué sentido tendría que estar la flecha del implica, sí, o del entonces, para que esto sea verdad? Es decir, si yo tengo un cuadrilátero
¿Eso implica sí o sí que voy a tener un cuadrado o hay otras posibilidades? No, no implica eso. Sería No a implica, X es un ¿verdad? cuadrado como el antecedente. Bien, en cambio si la ponemos al revés, ¿sí? De lo que veníamos trabajando, le implica de esta manera, yo ahí digo que si vos tenés un cuadrado, si X es un cuadrado, entonces ese mismo X es un cuadrilátero, ¿sí? Y eso sí es verdadero. Estoy partiendo de algo verdadero y estoy yendo a algo que también es verdadero. Bien, a ver en el B, el triángulo T es equilátero. Esa es una de las proposiciones. Y la otra es T es isósceles. Bueno, acá no sé si por ahí todos recuerdan la clasificación. Esto es la clasificación de los triángulos y miramos sus lados. Equilátero es todo triángulo que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Y el isósceles eran los triángulos que tenían al menos dos lados iguales. ¿Qué Y es piensas? Tiene que verdadero. ser El antecedente sería el triángulo T es de equilátero. T, es No, equilátero, porque exactamente. A ver, ustedes dicen que entonces, si yo pongo así el sentido de la implicación, no hay que pasarle una diagonal al Eh, símbolo, porque no Exacto. implica. no, es solamente con los lados que conforman la figura, ¿sí? La clasificación esta que yo les decía de los triángulos solamente es para los lados externos, ¿sí? No acá abarcan qué sucede con las diagonales ni con otro segmento interior a la figura. Solamente esta clasificación es si vos mirás sus lados, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo un triángulo equilátero, es decir, digo que tengo un triángulo que tiene los tres lados iguales, entonces también tengo un isósceles. ¿Están de acuerdo? Ujú. No, No, profe, no A ver, implica. Sí. no No. implica. vamos a Puede hacerlo ser que sí, porque tiene al menos dos lados iguales. claro. En realidad sí. El equilátero, muchas veces nosotros para mostrar, ¿sí? Que son sus lados iguales, se usan esta especie de rayita arriba de cada uno de los lados, ¿sí? Si vos encontrás un triángulo donde arriba de cada uno de sus lados se le hizo la misma cantidad de rayitas, lo que te está diciendo es que son iguales, ¿no? Entonces, fíjense, quedaría algo así, ¿no? Entonces, tenés un triángulo, voy a usar el mismo color. Ujú. Tenés un triángulo isósceles. Es decir, que en el isósceles al menos dos tienen que ser iguales. El tercero, ¿sí? En el isósceles podría ser igual, como podría ser distinto, pero al menos dos tienen que ser iguales. Si vos tenías un triángulo en el que sus tres lados eran iguales, ¿sí? Es verdad que en el otro triángulo se verifica esa condición y se verifica que al menos dos sean iguales, que es lo que nos pide el isósceles. ¿Sí? Entonces, si yo pongo la flecha de esta manera, queda algo verdadero. Porque si vos tenés un triángulo con tres lados iguales, entonces tenés un triángulo con al menos dos lados iguales. ¿Sí? Si fuese al revés, fíjense que si Al yo revés, digo no. al revés no funciona, ¿no? Si yo tengo un triángulo Claro, con dos así no lados era. iguales, eso no implica que tengas un triángulo con tres lados iguales, ¿sí? Esta primer condición solo te asegura, ¿sí? En este caso, dos lados iguales. Entonces de ahí vos podés deducir que el otro va a tener tres y bueno, no. Puede ser como no, ¿sí? Pero no va a ser siempre verdadera. En cambio, con la flecha como la pusimos acá, eso está asegurado, ¿sí? Si vos tenés un triángulo equilátero, entonces tenés un triángulo isósceles. Bien, bueno, seguimos. En el C tenemos que A al cuadrado es mayor que cero, ¿sí? Y que A es mayor que cero. Me aclaran que A es un número real, ¿sí? Si quieren Al lo pueden cuadrado pensar. sería el consecuente. Bueno, si quieren lo pueden pensar con algún numerito, ¿sí? No sé, por ejemplo, tomo el 2, ¿no? A es 2. Entonces, si A es 2, ¿sí? 2 es mayor que cero. Entonces,
2 al cuadrado, que es 4, también es mayor que cero. O sea que si esta primera, como bien dijeron ustedes, es verdadera y es mi antecedente, entonces siempre se va a verificar este otro. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Bien, que quiero ir borrando si no queda tanto lío. ¿Qué opinan en el caso del D? Dices, A es mayor o igual que B. De alguna manera lo tengo que relacionar con la otra que es que A es mayor que B. Y lo que me aclaran para A y B es que son números reales. El consecuente es A es menor que B. Y después A ver, tenemos dos opciones, no, ¿no? A perdón, es mayor. el antecedente. Antecedente es A menor que B y el consecuente es A menor igual a B. El tema es que no hay ningún menor. Si vos miras los símbolos, no hay de menor. Es mayor o igual y en el otro es mayor solito. Lo que cambia Ah, es que no no, está no, el igual. perdón. Sí. A es No, mayor lo a leí B, mal, lo leí mal. entonces A es mayor o igual a B. Ahí va. Sería otra vez en este sentido, ¿no? Si Sí, A es mayor exacto. que B y eso es verdadero, entonces se va a cumplir que A sea mayor o igual a B, porque al menos una condición, que es la de mayor, yo ya sé que es verdadera, ¿sí? Porque estoy eligiendo a eso como mi antecedente. Sí, exactamente. Lo leí mal, pero lo entendí, sí. Bueno, y el último, el que seleccioné acá, el E, dice, si X es argentino, esa es una, X es americano. ¿Cuál sería el antecedente? ¿Cuál sería el consecuente acá? Si El X es argentino es argentino, es el antecedente. Perfecto. Si X es argentino, ¿sí? Si una persona es argentina, entonces, ¿sí? Puedo asegurarte que va a ser americana. Exactamente. Es medio como el que Sí. analizábamos hoy de que si nació en Argentina, entonces nació en una determinada ciudad. Bueno, eso no te lo podía asegurar. Ahora, si vos me decís que nació en una ciudad de Argentina y después implica que haya nacido en Argentina, en ese caso sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, no, no. ¿Vamos bien? No, no. Sí, vamos bien. Por suerte vamos bien. Por mi parte. Profe, yo ingresé un poquito tarde, pero ahí lo voy entendiendo. Bueno, cualquier cosa pregunten. La clase está siendo grabada por las dudas, así que cualquier cosa después la van a poder retomar, ¿sí? En distintas partes, por ahí donde cada uno necesite. Así que quédense tranquilos, cualquier cosa pregunten. Bueno, seguimos entonces. Vamos a trabajar ahora con el otro conectivo lógico, ¿sí? El que nos quedaba pendiente, que es la doble implicación, ¿sí? Fíjense que doble implicación, ¿por qué? Bueno, por la que estábamos trabajando recién era la implicación. Entonces, la doble tiene sentido el símbolo, ¿no? Justamente la flechita acá la tenemos que apunta para los dos lados. Se puede llamar doble implicación o también lo pueden encontrar como equivalencia, ¿sí? Se le dice de las dos maneras a este conectivo lógico. ¿Cómo se lee? Se puede leer P equivale a Q o otra manera de leerlo es P sí y solo sí Q, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo van a estar encontrando en el material, en los ejercicios, ¿sí? Y en los distintos momentos donde hagamos referencia a este conectivo. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos P es A es divisible por 2 y Q es A es número par, ¿sí? Entonces, ¿cómo las relaciono con la doble implicación? ¿Cómo quedaría escrita la doble implicación? Bueno, A es divisible por 2. En este caso, fíjense, se usó sí y solo sí. Sí y solo sí. A es un número par. Ahí donde se escribió sí y solo sí, también se podría haber escrito la palabra equivale, ¿no?
porque se puede leer de las dos maneras. A es divisible por 2, sí, solo sí, A es un número par. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué creen de esta doble implicación? ¿Cuál será su valor de verdad? Vamos a analizar cada ¿Verdad? uno, ¿no? Sí, si yo tengo un número que es divisible por 2, ¿sí? Y sabemos que eso es así, entonces ese número es un número par. Sería 2. Sí, es verdadero. Es verdadero, ¿no? Es Cualquier verdad. número que sea divisible por 2, ¿sí? Obviamente uno no va a analizar todos los casos porque son infinitos, pero podés ponerte algunos para pensarlos si te ayuda, ¿sí? Si A es divisible por 2, bueno, A podría ser el mismo número 2, ¿sí? Porque lo puedo dividir por 2. A también podría ser el número 4. A podría ser el número 6. Cualquier número que sea divisible por 2, ¿no? Tendríamos que partir de que esto, ¿sí? Que es lo que primero que me dice acá, sea algo que es verdadero. Fíjense, en todos esos casos, ¿sí? ¿Es verdad que son números pares? Dos, Sí, 4, 6. Yo acá, repito, probé sí, algunos sí, para... por necesidad, sí. Claro, exactamente, ¿sí? Es una condición, ¿sí? De los números pares que sean divisibles por 2. Bien, entonces, valor de verdad en este caso de la doble implicación verdadera, ¿no? Sí, Em, sí, sí, sí. y como conclusión, sí que son las que yo les voy poniendo acá, sí, importante para que tomen el apunte, la doble implicación es verdadera, bueno, en este caso, sí, que ambas tienen el valor de verdad, en este caso verdadero, como también podría pasar que ambas sean falsas, ¿sí? En esos casos, la doble implicación va a ser verdadera. Fíjense qué es lo que dice acá, la doble implicación es verdadera solamente cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. El mismo valor de verdad. ¿Quiere decir que van a ser sí o sí verdaderas? No, no. El mismo valor de verdad, ¿qué significa? Bueno, que las dos van a ser verdaderas o que las dos van a ser falsas, ¿sí? En esos casos la implicación va a ser verdadera. Revisen hasta acá, díganme si hay alguna pregunta. No, no, si lo podría decir, explicar así por arriba, ¿no? O sea, que sería que, con un ejemplo, eh, ¿cómo sería como Argentina de nacimiento de ciudad? Porque entendía así una división. Bueno, lo que pasa es que por ahí no siempre podemos usar ese tipo de ejemplos, ¿sí? Yo acá estoy Es diciendo lo que cosas estaba que pensando. son, cosas que son equivalentes, ¿sí? Entonces, Eso no es lo que estaba sé, pensando. claro, por ahí justamente elegir lugares distintos como estábamos haciendo antes, No Argentina y sirve. América, Es, ya no funcionan porque no es la misma cosa, no, no van a ser es- equivalentes, ¿sí? perfecto, exactamente. Estaba tratando de relacionarlo por ahí, no veía un ejemplo lógico, por eso que lo lanzó Ok. a la cancha. Sí, por ahí podríamos decir, no sé, alguna manera de describir distinto un lugar. No sé, por ejemplo, una persona que nació en San Miguel, entonces esa persona nació y dar alguna característica de esa ciudad, como para que solamente entendamos que otra vez estoy diciendo que nació en San Miguel, ¿no? Si lo querés pensar como de esa manera. Pero no serviría nombrar Sí, lugares distintos, porque ya ahí no sería una completo, equivalencia. Podés decir, perfecto. no sé, si una persona nació en San Miguel, sí y solo sí nació en Argentina. Sí, solo si nació en Argentina, sí, podríamos decirlo, sí. Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo sería? No sé, Pablo nació en San Miguel, Vamos a sí ponerle y la solo P. sí Nació en San Miguel. Así decís vos, sí, solo sí. nació en Argentina. Bueno, fíjense esto, ¿no? Yo acá estoy asegurándote la doble implicación, ¿sí? Entonces, ambas tienen que ser verdaderas para que todo sea verdadero o ambas tienen que ser falsas para que todo sea falso. La realidad es que, otra vez, no conozco a Pablo. Ahora, yo puedo decir que si pienso que es verdad que nació en San Miguel, ¿sí?
En este sentido se cumple la implicación, porque si nació en San Miguel y suponemos que eso es verdad, nació en Argentina, ¿sí? Pero la doble implicación necesita que justamente se cumpla en ambos sentidos, ¿no? Entonces, si yo ahora parto de que Pablo nació en Argentina y creo que eso es verdadero, ¿puedo asegurarte que nació en San Miguel? O sea, ¿también funciona la implicación hacia el otro lado, digamos? No. No. Entonces, en este caso, ¿sí? La doble implicación no se cumple. Yo necesito que funcione tanto hacia un lado como hacia el otro para que realmente la doble implicación sea verdadera. ¿Se entiende la diferencia? Porque si no, solamente se estaría cumpliendo un sentido, ¿sí? En este caso sería ese primero, este, y no el otro, Ok. ¿sí? No Profe, sería y en el caso como de los que sea anteriores, ¿no, negativo, profe? Ay, perdón, justo hablaron dos al mismo sí, tiempo y no entendí. Va de nuevo. Yo. eh, hablaba No la sería maestra como ahora. el anterior, que el anterior se tenía que cumplir una de las dos, tanto Q o como P. En el ejemplo que está acá escrito No, de... no, en el anterior que estaba explicando antes. Ah, claro, exactamente, que en el anterior yo puedo por ahí pensar en, como hicimos el ejercicio recién, vuelvo un cachito al ejercicio 8, en donde yo por ahí elijo, ¿sí? Cómo acomodar el sentido de la implicación y me aseguro que en alguno de los sentidos se cumple. Pero como ahora yo estoy trabajando la doble implicación, yo necesito que se cumpla en ambos sentidos. ¿Se entiende? Claro, asegurar de los dos lados, Exactamente, tanto P ¿sí? como Q. Todas estas que hicimos en el ejercicio 8, por ejemplo, se cumplen en esa forma en la que nosotros pusimos la implicación. Si yo quisiera poner las dos, ¿sí? No podríamos porque no son cosas equivalentes. Puede ser un ejemplo que si X es mayor a cero, X pertenece al conjunto de los números naturales y viceversa. Bueno, a ver, vamos a ponerlo acá. X es mayor que cero, implica o equivale a que X pertenece a los naturales. Acá por ahí habría que hacer alguna aclaración más, porque si yo lo dejo así, solamente X es mayor que Están los cero. racionales también. Claro, si yo acá por ahí tendríamos que hacer alguna aclaración más para que esto se cumpla. Yo entiendo tu idea igual, pero mayor que cero también es el 3,4 y no es natural. Por ahí haciendo alguna aclaración más, X es mayor que cero y es natural, es equivalente con que X es natural, por ejemplo. Ok, ¿Sí? Pero Para si que lo solo sean los dejas naturales. solamente... agreguemos. ¿Cómo sería ese ejemplo, profe? ¿Cómo sería la Para que sesión? funcione así, pero aclarando que además de ser mayor que cero, X es natural. Entonces te digo, un número es mayor que cero y es natural, es equivalente con directamente decir que es un número natural, ¿sí? Porque justamente la característica que cumplen todos los números naturales, ¿no? O puede ser X mayor o igual a uno. También, obviamente, siempre que tomes algún valor que sea número natural. En ese sentido, en Perfecto, ese caso perfecto. funcionaría la equivalencia. Profe, el cero no es Ujú. número natural, ¿no? Sería un El cero entero. no es número natural, el cero sí entra dentro de los números enteros, ¿sí? Claro. Pero acá estamos diciendo que Naturales, sea un número claro, sea mayor que cero. exactamente. Por eso acá, por ejemplo, no podría poner el igual, ¿sí? Naturales, Claro. acuérdense, eran uno, 2, 3, todos los positivos, ¿sí? Enteros positivos. El cero pertenece a los enteros, pero no a los naturales. Bueno, bien. Avanzamos un poquito más. Bueno. Lo último que nos falta con respecto a esto de las implicaciones, ¿sí? Vimos la implicación, vimos la doble implicación o equivalencia, si se le puede llamar de las dos maneras, y ahora lo que vamos a estudiar son algunas implicaciones que decimos que están relacionadas entre sí, ¿sí? ¿Por qué decimos que están relacionadas entre sí? Bueno, porque a partir de una implicación, ¿sí? De un P entonces Q, yo voy a poder ir formando otras implicaciones que van a estar relacionadas con esa primera.
¿sí? Y tienen nombres, más nombres para recordar. Fíjense, la P entonces Q, que fue la que estuvimos trabajando hace un rato, ¿sí? En este formato, se llama implicación directa, ¿sí? Y yo acá les puse un ejemplo. Si X es múltiplo de 4, entonces X es un múltiplo de 2, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de una implicación. ¿Cuál sería P? Bueno, P sería X es múltiplo de 4. ¿Y cuál sería Q? X es múltiplo de 2. ¿Sí? Ahí tengo P entonces Q o tengo la implicación directa. Ahora, ¿cuáles otras podemos formar a partir de esa implicación directa? Bueno, podemos formar la recíproca, ¿sí? ¿Cómo se forma la recíproca? Acá lo tenemos en símbolos. En símbolos sería Q, entonces P. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Bueno, se invirtió el orden de esas proposiciones simples, ¿sí? Ahora mi antecedente es Q y mi consecuente es P. ¿Cómo quedaría ese mismo ejemplo? Sí, la idea es ir completando acá el cuadrito entre todos. ¿Cómo quedaría ese ejemplo que yo les puse si quisiera armar la recíproca? ¿Se animan a decir? X es el X es múltiplo múltiplo de de 2. 2. Bien, si X es múltiplo de 2, bueno, a ver si puedo. De 2, entonces, Entonces, X es un múltiplo de 4. bien, perfecto. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo, no? Simplemente en la recíproca cambiamos el orden de esas proposiciones simples, cambiamos el orden de P y Q. Vamos ahora a la contraria. Fíjense en símbolos, ¿sí? Acá volvemos a trabajar con un conectivo lógico que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Qué aparece acá? El no, la negación, ¿sí? ¿Cómo se forma la contraria? Bueno, tenés que negar P, entonces, y negar Q. Bueno, vamos a escribirla también. Tengo que negar P. ¿Cómo quedaría si niego P? P era X es múltiplo de 4. ¿No es un múltiplo de 4? Perfecto, si X no Ah, perfecto, sí, X, perfecto. es, múltiplo de 4, y después, ¿qué más? Entonces, Entonces, X no es múltiplo de 2. bien, porque también tenemos que negar Q, ¿no? X no Exacto. es Es un múltiplo de 2. múltiplo de 2. Bien, ahí escribí con palabras la implicación contraria, ¿sí? Recuerden entonces, contraria es negar la que tenías en la directa, ¿sí? Y por último, ¿sí? Existe la implicación contrarrecíproca. Contrarrecíproca. Fíjense que el contra me hace pensar en la negación, ¿sí? Voy a tener que negar algo. Cuando digo contrarrecíproca, ¿cuál vamos a negar? Bueno, vamos a negar la que habíamos visto como recíproca, ¿sí? Entonces fíjense que si la recíproca era Q, entonces P, la contrarrecíproca es no Q, entonces no P. Niego esa que teníamos antes. Bueno, Exactamente, sí, sí, ¿cómo sí. quedaría si la quisiera escribir con palabras acá? Si X no es múltiplo de 2, Si X, o sea, miro en la recíproca para negar, ¿no? Si X no es es múltiplo de 2, múltiplo de 2, entonces entonces X no es múltiplo de 4. no es múltiplo de 4. Bueno, acá tenemos un ejemplo para cada una, ¿sí? La realidad es que esto de las implicaciones relacionadas entre sí, siempre que vos tengas una implicación,
de esa implicación directa vas a poder escribir la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca, ¿sí? Esto es más que nada para poner un ejemplo y entender cómo funciona, ¿sí? Y la idea ahora, ¿sí? Es analizar, además de, bueno, cómo se forma cada una, qué valor de verdad tiene cada una, ¿sí? Vamos a ir poniéndolo acá al costadito. En el caso de la implicación directa, ¿sí? Que era la que yo ya les di como ejemplo, si vos tenés un número x que es múltiplo de 4, ¿eso implica que ese número x sea múltiplo de 2? ¿Qué piensan? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? Es verdadera. ¿Es Es verdadera, es verdadera? verdadera. O sea que todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Sí, es verdadero, ¿no? Si Sí, yo sí, esa es pienso verdad. en el primer múltiplo de 4, que sería el mismo número 4, ya ese también es múltiplo de 2. Y de esa forma vamos pensando en todos los múltiplos de 4, 4, 8, 12, todos los números que sean múltiplos de 4 también cumplen con ser múltiplos de 2, ¿sí? Entonces, en este caso puedo decir que la directa, la implicación directa es verdadera. Vamos ahora a la recíproca, ¿sí? Fíjense cómo nos quedó escrita. Si x es un múltiplo de 2, si vos tenés un número que es múltiplo de 2, ¿eso implica que sea múltiplo de 4? No, Esa no es falsa. implica. No, Esa es falsa. Esa es Contraejemplo, no lo voy a falsa. escribir, pero ¿qué contraejemplo podríamos dar? Podría ser el, 10. Podría ser, por ejemplo, 10. 10 es múltiplo de 2 y no implica que 10 sea múltiplo de 4. Bien, eso sería un contraejemplo. El mismo 2, ¿no? El mismo 2 es múltiplo de 2, pero no sería múltiplo de 4. Bueno, cualquier número que vos veas que cumpla con ser múltiplo de 2, pero que no sea múltiplo de 4, serviría acá como para un contraejemplo, ¿no? Bien. Exactamente, sí. Bien, bien. Vamos a la contraria. Fíjense cómo nos quedó escrita, ¿sí? La contraria dice, si x no es un múltiplo de 4, entonces x no es un múltiplo de 2. ¿Sí? Vos tenés un número que no es múltiplo de 4. ¿Eso implica que ese número tampoco sea múltiplo de 2? No. sí. No, No, o sea, no me por- dicen a que es falso, ¿no? sí. es falso. Para mí es falso porque puede ser un número aleatorio. Puede chocar en algún momento. A ver, un número que no sea múltiplo de 4, 6. Es verdad, ¿no? No es Ok, múltiplo de 4. 6, 6. Sí, Bueno, exacto, 6. ¿eso implica que el 6 no sea múltiplo de 2? Bueno, no, porque de hecho el 6 es un múltiplo de 2, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo de esa manera un contraejemplo. Te digo, mira, si x es 6, es verdad que no es múltiplo de 4. Sin embargo, eso no implica que ese 6 no sea un múltiplo de 2. Sí, por lo tanto, al Exacto, encontrar exacto. un Sí. contraejemplo, vos ya podés asegurar y justificar de que esta implicación sería falsa. Bien. Y la 14 también puede última, ser, profe. perdón, no escuché. El Algo. 14 también puede ser 14, bien, sí, múltiplo de 14 2 pero no no de es 4. múltiplo de 4 y 14 sí es múltiplo de 2. Perfecto. Sí, sí. Siempre, como les decía hace un rato, ¿no? Contraejemplos quizás van a encontrar distintos, no todos tendríamos por qué dar el mismo contraejemplo. Siempre que vos encuentres uno que te sirva para justificar de que es falsa la implicación o, bueno, la proposición que estés analizando, alcanza. Bien, la última, que era la contrarrecíproca, nos quedó escrita como, si x no es múltiplo de 2, entonces x no es múltiplo de 4. ¿Qué piensan acá? ¿Qué valor de verdad tiene esta implicación? Es verdadera. Verdadera. Acá es verdadera, ¿no? Es verdad que Sí, pero cualquier contra número que ejemplo vos no sé. pienses, si no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 4. No sé, por ejemplo, Sí, profe, porque si no nos queda impar. Y si nos queda impar no puede ser ay, múltiplo de justo 4. les iba a decir, por ejemplo, Ah, el número 3. 3 no es múltiplo de 2. Bueno, 3 tampoco es múltiplo de 4. No sé, el número 5. 5 no es múltiplo de 2. Y claro, 5 tampoco es múltiplo de 4, ¿no? Si uno lo va analizando por ahí con algún ejemplo, nos damos cuenta de que en este caso sí es verdad
que si no es múltiplo de 2, eso implica que no sea múltiplo de 4. Así que bien, en este caso es verdadera. Ojo, si es verdadera, no es que hay que poner algún ejemplo para mostrar que es verdadera, ¿no? Esto del ejemplo funciona para justificar al revés, cuando es falsa, ¿sí? Porque vos con que muestres un caso donde es falsa, entonces ya mostrás que es falsa toda la implicación. Sí, Bueno, pero es llamativo el último ejemplo porque es por dos. Es de lo más cercano a par impar. claro, Pero bueno, nada. porque acá coinciden, claro, que son múltiplos de 2 y de 4. Estamos hablando de números que son pares, sí, en ese caso. Pero bueno, si uno solamente analizara lo que dice la proposición, y no nos vamos a pensar Completamente. en los pares, en los impares y No, todo eso, uno analizando no, para simplemente esto, también podríamos decir si es verdadera, si es falsa, como fuimos analizando cada una, ¿no? no, no, exacto. En mi cabeza voy buscando Está perfecto, ejemplos. sí, sí, está Eso. perfecto, sí. En los casos en donde uno pueda, sí, porque bueno, no siempre se puede, pero en los casos donde uno pueda, porque los ejemplos son quizás números, le puedo asignar números a las letras y ir probando a ver qué pasa, si funciona, si no funciona, está bárbaro, porque justamente esos ejemplos quizás nos van a ayudar a comprender bien qué es lo que me está diciendo cada proposición, ¿sí? Así que está bien ir pensando ejemplos. Bien, bueno, hay algo acá, ¿sí? Que nosotros fuimos analizando cada una, y hay algo acá que es, se cumple en forma general, ¿sí? Cuando nosotros analizamos las proposiciones directa, recíproca, contraria y contrarrecíproca, fíjense cómo quedaron los valores de verdad en esa tablita, ¿sí? Esto de que coincide, ¿sí? El valor que tiene la proposición directa con el valor que tiene la proposición contrarrecíproca. ¿Se dan cuenta? La directa y la contrarrecíproca están teniendo el mismo valor de verdad. Ambas son verdaderas. Y Sí. por otro lado, tenemos que la recíproca y la contraria, ¿sí? También tienen el mismo valor de verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven a eso? Sí, Entonces, sí, 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 sí. ¿cuál es la generalidad o cuál es la conclusión a la que uno podría llegar? Acá analizamos obviamente un solo ejemplo, ¿sí? Sin embargo, ya esto se ha analizado, se ha estudiado, se puede demostrar, si bien nosotros no nos vamos a adentrar en la demostración de por qué se puede decir esto, hay una cuestión que se cumple siempre que uno está analizando las implicaciones asociadas entre sí, y es que si vos tenés una implicación, ¿sí? El valor de verdad de esa implicación siempre va a coincidir con el valor de verdad de su contrarrecíproca, ¿sí? Entonces, vamos a anotarlo a eso. El valor de verdad. El valor de verdad de una implicación coincide con el valor de verdad de su contrarrecíproca. Implicación directa, sí. Sí, no quiero poner directa para que no piensen solamente que se cumple con este y este, ¿no? Porque como les decía recién, si nuestra directa fuera esta, ¿sí? Si yo tomara como esta a nuestra directa, ¿qué pasa? Su contrarrecíproca sería esta de acá abajo, ¿sí? Porque fíjense que la contrarrecíproca era invertir las proposiciones y negarlas. Entonces, si esa fuera mi directa, esta sería mi contrarrecíproca. ¿Lo ven a eso? Dependiendo de cuál tomás vos como la directa, después podés decir cuál es la contrarrecíproca. Entonces, en líneas generales es cualquier implicación con su contrarrecíproca van a coincidir en su valor de verdad. Y ojo, van a coincidir en su valor de verdad. No quiere decir que van a ser verdaderas, ¿sí? Sino que lo que estamos diciendo es, bueno, mira, si vos tenés tu implicación directa y es verdadera, su contrarrecíproca va a ser verdadera. Y si tenés una implicación que es falsa, su contrarrecíproca va a ser falsa, ¿sí? Coincide en el valor de verdad.
No estamos diciendo ni que va a ser verdadera ni que va a ser falsa, simplemente que van a coincidir sus valores. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea? Sí, 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 sí. Bueno, ¿pudieron tomar nota de eso? Está obviamente en el material, lo tienen también, ¿sí? Desarrollado y anotado, pero bueno, es una idea importante, ¿sí? Esto lo vamos a seguir trabajando, van a ver que lo necesitamos a esta idea en el módulo 3, que es el módulo que sigue, ¿sí? Esto se vuelve a retomar y se usa, entonces tiene que quedar ahí bien anotado y bien claro cómo funciona. ¿Preguntas? No. No, ¿Creen que por no? suerte, por suerte. Bueno, vamos entonces a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Lo que es teórico que nos había quedado pendiente de la clase pasada del módulo 2 es hasta lo que les expliqué recién, ¿sí? Ahora por ahí vamos a hacer algún ejercicio para poner en práctica todo esto que fuimos viendo, pero bueno, en cuanto a cosa nueva, todo lo que estaba en el módulo 2 lo fuimos ya estudiando. Ahora vamos a por ahí tratar de hacer algún ejercicio más para que a ustedes también les sirva para terminar de comprender, de fijar estos conceptos y ya después los que queden sin resolverse, ¿sí? Ya después de la clase de hoy, ustedes van a estar en condiciones de resolver todos los ejercicios del módulo 2, ¿sí? Cuando ustedes puedan, cuando se puedan sentar, cuando lo puedan hacer, con lo que se trabajó van a poder resolver absolutamente ya todos los ejercicios. Bueno, yo acá les seleccioné uno de los ejercicios, un ítem de los que tenemos en el ejercicio 9 del material. El ejercicio 9 dice escribir las proposiciones recíproca, contraria y contrarrecíproca y determinar el valor de verdad de cada una, ¿sí? Fíjense que yo acá seleccioné la B, seleccioné una por seleccionar. Después ustedes van a hacer el mismo trabajo con la A y con la C, ¿sí? No, no va a cambiar, no tiene nada distinto. Acá nuestra implicación, ¿sí? La que vamos a tomar como nuestra implicación directa, es la siguiente. Ser argentino implica ser lujanense, ¿sí? Fíjense que todavía no estoy pensando si es verdad o no, simplemente la leí. Ser argentino implica ser lujanense, ¿sí? Si esa es mi proposición, si esa es mi, perdón, mi implicación directa, es decir, yo a esta la voy a tomar como la directa. ¿Cómo quedarían escritas las que me pide la consigna? La recíproca, la contraria, vamos a ir escribiendo cada una. La Permanente. recíproca, No sé decirle, si. Una Bueno, podría ser que si es lujanense implica ser argentina. Bueno, fíjense que la directa era P, entonces Q, ¿no? En símbolos. Yo acá, por ahí para que quede exacto, más claro, sería que ser argentino es P y que ser lujanense es Q. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando quiero escribir la recíproca, que justamente en símbolos era Q, entonces P, claro, lo que tengo que hacer es invertirlas. Entonces, ser lujanense es, implica, implica, podríamos implica usar acá también el símbolo directamente, la flecha, pero bueno, vamos la a escribirlo flecha, con palabras porque en el ejercicio está así. ¿Implica ser argentino? sí, Bien, esa sería la recíproca. Después me pide también la contraria, ¿sí? En símbolos, ¿cómo era la contraria? ¿Cómo quedaban las letras P y Q? No P, te no Q. daban, P implica no Q. Bien, exacto, ¿sí? En símbolos era de esa manera. Bueno, ¿cómo quedaría en este caso, en este ejercicio particular? No ser argentino Bien, implica no ser lujanense. no ser argentino implica no ser lujanense.
Bien, y la última que nos está faltando es la contrarrecíproca. Sí, Esa no era lo mismo, exactamente. pero al revés, que la contraria. ¿Cómo era la Exacto. contrarrecíproca en símbolos? No Q, Bien, entonces no P. bien. ¿Sí? En símbolos, me acuerdo que era de esa manera, ahora la llevo a este ejercicio en particular, tengo que negar Q, ¿cómo sería eso? No ser lujanense Bien, implica no ser argentino. implica no ser argentino. Perfecto. Bueno, ahí cumplimos con lo primero que pide esta consigna, que es escribir todas esas proposiciones, ¿no? Tenemos la directa, que es la que Sí, estaba dada en la consigna. Voy a poner acá. Es decir, que es la P entonces Q. Y después nosotros fuimos sí, escribiendo todas las otras asociadas a eso. Bueno, además de eso que hicimos, me pide indicar el valor de verdad de cada una, ¿sí? Vamos a analizar la directa, que es la que estaba dada. Ser argentino implica ser lujanense. Falso. De verdad tiene. Falso, claro. Vos podés ser argentino y no ser no ser de Luján, ser de otro lado, ¿sí? Ser de San Miguel, por ejemplo. En el caso de la recíproca, ser Ver- lujanense implica ser argentino. Verdadera. Verdadera. verdadero. Perfecto, en este caso sí. En el caso de la contraria, no ser argentino implica no ser lujanense. Verdadera. También verdadero. Bien. Verdadero. Y la contrarrecíproca, no ser lujanense, implica no ser argentino. Falsa. Falsa, Falso. ¿sí? Perfecto. Fíjense cómo otra vez, ¿sí? Sucede esta Sí, idea o esta conclusión general que yo les decía hace un rato, ¿sí? En este caso, tu implicación directa con tu contrarrecíproca de esa directa coinciden en su valor de verdad, son ambas falsas, ¿no? Y por otro sí, lado, tu implicación recíproca coincide también con lo que sería su contra recíproca, ¿no? Pasa que por ahí marea si le llamamos recíproca y contraria, pero si esta fuera tu implicación directa, esta sería tu implicación contra recíproca de esa y coinciden en su valor de verdad, ¿sí? Bueno, esta exacto. cuestión que les decía, sí que se puede demostrar, nosotros no nos vamos a adentrar en eso, pero sí es importante que les quede claro de que se va a verificar siempre en cualquier caso que vos analices las implicaciones asociadas, ¿sí? Bueno, les va a quedar Perfecto. pendiente, en este caso del ejercicio 9 para trabajar esto mismo que fuimos haciendo, el A y el C, ¿sí? Perfecto. Bien, a ver qué más les seleccioné como para practicar algo más. Bueno, elegí el ejercicio 11, ¿sí? En el caso del ejercicio 11 nos dan una proposición, ¿sí? Que ahora vamos a ir analizándola. Lo que me piden es decir si es verdadera o falsa. Bueno, justificando obviamente, ¿sí? La decisión que tomemos o lo que digamos, y que además enunciemos la negación de esa proposición, la negación. O sea que otra vez vamos a repasar un poco también lo de la clase pasada, ¿sí? Porque negación lo habíamos trabajado la anterior clase. Bueno, por empezar, tengo la proposición. La proposición dice, existen números reales A y B que verifican que... Por un lado dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a más b todo al cuadrado. ¿Sí? Todo esto es una de las cosas que verifican. Y, fíjense que dice al mismo tiempo, y ¿cuál sería la otra? Bueno, que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, ambas, ¿sí? En este caso, son proposiciones que tendremos que ver si relacionadas con el i se acuerdan que era la conjunción, ¿sí? Tendremos que ver si relacionadas de esa manera es toda verdadera o es toda falsa la proposición.
Y además, ¿sí? Dato no menor que hay que prestar atención, fíjense cómo está enunciada. Existen números reales A y B, ¿sí? Acá está enunciada con un cuantificador. ¿Qué cuantificador se está usando? El, Existencial. el existencial, ¿sí? Existencial. Al decirte existen números reales A y B, es como decirte existe algún número real A y B que verifica con esto, ¿no? Están usando el existencial. Bueno, entonces, nosotros en primer lugar tenemos que decir si es verdadera o es falsa. ¿Qué piensan? No, no importa, no tenemos que pensar en este caso, como está enunciada con un existencial, no tengo que pensar en que se verifique para todos los números reales, ¿no? Es Con verdadera. encontrar para alguno que se cumpla, bueno, listo, entonces ya podríamos decir que es verdadera, porque si encuentro algún caso que se cumpla, estoy encontrando algún número real que verifica eso. ¿Qué dicen? Para mí es verdadero, también como Es dice mi verdadero. compañero. Bueno, si digo que es verdadera, ¿sí? Una forma acá de justificar sería dar un ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, como me habla de que se cumple para algún numerito real, A y B, con mostrarte alguno justamente que lo cumpla, ya estoy justificando porque te digo que es verdadero. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Fácil, que por ahí El no cero. tengamos que hacer tanta cuenta. A y Bueno, B son Con el cero. uno, uno de los dos, ¿no? Por el A podría ser uno y B podría ser exacto. cero, por Sí, ejemplo. 1 y 0, perfecto. Fíjense que en ese caso, si escribo, ¿sí? Lo que dice la proposición sería que uno al cuadrado más cero al cuadrado es igual a uno más cero al cuadrado, ¿no? Y esto es verdad, porque uno más 0 1 al cuadrado más cero al cuadrado me da uno más cero todo al cuadrado me da uno. Y al mismo tiempo se tiene que verificar también esto otro, a cuadrado menos b cuadrado. Con el ejemplo que elegimos quedaría uno cuadrado menos cero al cuadrado es igual a uno menos cero por uno más cero, ¿no? Y si resuelvo veo que efectivamente esta cuenta me da uno y que toda esta cuenta también me da uno. Es decir, que se verifican en los dos casos las igualdades, ¿no? Sí, exactamente. Bien, entonces, verdadera, existe algún número que verifica con esto y acá te mostré un ejemplo. Por ejemplo, se verifica si A vale uno y B vale cero, ¿sí? Eso ya alcanza para justificar. Además de eso, me dice, enuncia la negación de dicha proposición. Hay que negarla, ¿sí? Y acá es donde tenemos que repasar cosas que habíamos estado trabajando en la clase pasada. Por empezar, tengo un existencial. ¿Sí? ¿Cómo negábamos una proposición que estaba cuantificada con el existencial? Vamos a escribir acá la negación. Uso del universal. Cambiamos a universal. Usábamos el universal. Bien, entonces acá voy a escribir. Eh, Podemos escribirlo o con Existencial o universal. palabras o directamente el símbolo, ¿no? El universal. Si querés con palabras, sería para todos los números reales A y B, o en este caso yo lo puse con el símbolo que ya sabemos que es ese, ¿sí? Para todo Sí, sería A y B que pertenecen a los reales. ¿Se acuerdan que cambiábamos el cuantificador, pero el conjunto universal al que pertenecían, ese no cambiaba? Es decir, que si acá me no, dijeron que eran los reales, acá siguen siendo los reales en la negación, ¿no? exacto. Bien. El con, Y acá tengo que ahora continuar negando todo esto, ¿no? Fíjense que todo esto que tengo acá arriba es una conjunción. Si yo le quisiera poner a esta primera P y a esta sí, segunda Q, quiere decir que yo ahora estoy pensando en negar toda esa conjunción, o sea, en negar P y Q. P, exacto. ¿Sí? Estamos pensando en hacer esta negación. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado las negaciones de las conjunciones? ¿Cómo era esta negación? ¿A qué equivalía? Vale buscar los apuntes de la otra clase, si no se acuerdan. Estuvimos Era trabajando. no P o P, I ¿no? Q. Era No, P. negar.
cada una de las proposiciones, o sea, voy a negar P O, y voy a negar Q, ¿y qué cambiaba? O. o, Bien, ese I cambiaba por el O cuando ibas a hacer la negación, ¿sí? La negación de una conjunción implicaba negar cada una de las proposiciones y ahora eso era una disyunción. Entonces, esto es la teoría, ¿no? En símbolos funciona siempre de esta manera. ¿Cómo quedaría si yo ahora tengo que hacer eso en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio? ¿Cómo niego P? El Al, igual a, lo tacho, desigual. Ahí va, perfecto. ¿Se acuerdan que habíamos negado eh, situaciones en donde tenés un igual? La forma de negar eso es decir que no es igual, ¿sí? ¿Y cómo digo simbólicamente que algo no es igual en matemática? Bueno, el igual tachado. Entonces, para negar P sería escribir a cuadrado más b cuadrado distinto de a más b al cuadrado. Ahí estoy negando P. Todo esto sería la negación de P. ¿Qué más escribo? o, Acá vendría el O, ¿sí? Ese O lo podés poner o así con palabras o directamente, que es lo que estoy haciendo yo, escribir todo con símbolos. Así de paso exacto. repasamos el La O de esa manera, conjunción. ¿no? Ujú. Bien, y la otra, U, Perfecto. ¿cómo niego? El desigual, colocándole también el Lo desigual. mismo, claro. A cuadrado Perfecto, menos B cuadrado distinto de A menos B por A perfecto. más B. Sí, Entonces, negué una proposición que estaba enunciada con el cuantificador existencial, por eso usamos acá el universal, y además, como en mi proposición aparecía una conjunción, utilicé lo que habíamos estudiado la clase pasada de cómo se niega una conjunción y lo aplicamos acá, ¿no? Todo esto que quedó acá es la negación de Q. perfecto, sí. Bueno, dato de relevancia para ustedes, este tipo de ejercicios fue tomado en parciales, ¿sí? Es un ejercicio, por ejemplo, no quiere decir que va a aparecer el mismo, ¿no? Pero No, estos últimos ejercicios que ustedes tienen en el módulo 2, ¿sí? El 12 también que vamos a ver ahora, fueron tomados anteriormente en algunos exámenes parciales. Entonces está bueno, sí, que ustedes lo sepan como para ver qué tipo de ejercicio por ahí va a aparecer, si bien ya vamos también a ir practicando por ahí cuestiones más relacionadas al parcial. Fíjense que son ejercicios quizás en donde relacionamos distintas cosas que se fueron trabajando, ¿no? En un mismo ejercicio repasamos cómo negábamos algo que estaba enunciado con algún cuantificador, cómo se negaba una conjunción, repasamos cómo decir, cómo justificar en este caso que era verdadera esta proposición que estaba enunciada de forma existencial, pudimos decir que era verdadera y pudimos dar un ejemplo, de esa manera lo justificamos. Entonces son ejercicios quizás en donde siempre buscamos que se relacionen por ahí los distintos temas que uno fue estudiando, ¿no? Ejercicios de este estilo son los que van a encontrar ustedes por ahí en los exámenes. Y el 12 que es el que vamos a hacer ahora, también es un ejercicio que en algún momento se ha tomado en algún parcial. En este caso dice, dada la proposición, tenemos la proposición, ¿cómo la leeríamos? Así practican. Para eh, todo A, B pertenece a los reales. Bien, em, A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. perfecto. Después es simplemente leer lo que dice ahí la propiedad, ¿no? Pero la primer parte, que por ahí es toda esa que fuimos estudiando de forma simbólica, para todo AB que pertenece a los reales. Perfecto. ¿Qué es lo que me piden con esta proposición? Bueno, en el primer ítem, en el ítem A, otra vez decir si es verdadera o falsa, justificando adecuadamente la decisión tomada. Tengo que decir si es verdadera o falsa y justificar. En este caso, ¿sí? Tengo que prestar atención a que la proposición está enunciada con el cuantificador universal. O sea que lo que me está diciendo es que eso se tiene que cumplir con todos los números reales, ¿sí?
Eso para pensar antes de contestar, bueno, creo que es verdadera o creo que es falsa, ¿no? Eh, para mí es más falsa. Bueno, Dice, ¿y cómo podemos bueno, justificar que es falsa? Porque está bien por ahí tu intuición o lo que estás pensando, pero en el examen también es importante que ustedes puedan no, justificarlo, ¿no? no, Es que se completamente no. resuelve con el doble de un binomio. Esa expresión no es igual al cuadrado más b al Bueno, cuadrado. si vos conocés cómo es el desarrollo del cuadrado de un binomio, es verdad que por ahí podría justificarlo de manera simbólica poniendo cómo sería la verdadera fórmula, ¿no? Pero ni siquiera necesitamos recordarla. Si vos no la recordás, quizás la forma de decir si acá es falsa, es mostrar un contraejemplo, ¿no? Porque es lo que veníamos diciendo. Bueno, si yo te digo que esta proposición se cumple para todos los números reales, con que vos encuentres un solo caso de dos numeritos A y B que no la verifiquen a esta igualdad, ya estaría justificando por qué me decís que es falsa. ¿Sí? Con Sí, un sí, me pasa. contraejemplo alcanzaría como para justificar. Por ejemplo, alguno que quieran. A es 2 y igual a 4. 2 y B es igual a, claro, 4 o A 3. es igual a Claro. 2 y B, perdón, no escuché cuál me Igual dijeron. a 4. 4. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, escribir, a ver qué sucede con esos números. Me queda que 2 más 4 al cuadrado, por un lado, tiene que ser igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Acá si resuelvo me queda 6 al cuadrado y acá si resuelvo me queda 4 más 16, ¿no? Esto es 36 y esto es 20. Claramente esta igualdad no se cumple. Sí, exactamente, no se cumple. Sí. Otra forma por ahí de pensarlo es que lo que yo veo que se hizo acá es una especie de distributiva. Se distribuyó esa potencia con cada uno de los numeritos A y B. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la potencia, si el exponente, vos lo podés distribuir solamente cuando tenés producto o tenés división. Si tenés una suma, no puedo distribuir de esa manera, ¿sí? La potencia. Entonces, otra forma por ahí de pensarlo hubiese sido esa. Bueno, yo sé que la potencia solamente es distributiva cuando tengo producto o cuando tengo división. Obviamente acá que tengo suma no se va a cumplir, ¿sí? Esto es falso y otra vez, con mostrar un ejemplo que veas que es falso, alcanza, ¿sí? Profe, producto, disculpe la ignorancia, es multiplicación, ¿no? Producto es multiplicación, sí. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y en el B dice enunciar la negación de esa proposición. Tengo que negar toda esa proposición. ¿Cómo sería? ¿Se animan a responder? Existe, Bien, por empezar, como está enunciada con el universal, voy a comenzar esa negación ahora usando el existencial. Existen. Bueno, esto no va a cambiar, ¿no? A y B pertenecen a los No, no. reales. Eso sigue igual. ¿Qué más? A, y colocándole el desigual entre el resto de A y B. Perfecto. Esa igualdad que tenías, ¿sí? Ahora la vas a negar, por lo tanto la vas a escribir pero poniendo el distinto o el desigual. Y algo más faltaría Perfecto. que me digan, que no lo estoy anotando a propósito, a ver si recordamos lo de la clase pasada. Los dos puntitos. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos charlado que cuando usabas universal, ¿sí? Aparecía el uso de esta coma. Y cuando usabas existencial, eso cambiaba por los dos puntitos. Ah, perfecto. Entonces, uno para escribir correctamente, si vas a escribir en forma simbólica, bueno, esto tiene que aparecer también esa diferencia, ¿no? Perfecto. No lo había notado nunca en ningún ejemplo, la verdad me Ah, parece bueno, mira, bien. después si querés Bien revisar ahí. las diapositivas Sí, de lo otra clase, recontra. vas a ver Sí, que sí, sí, sí. yo se los iba señalando, pero bueno, de Sí, paso sí, que sí, sí, estamos sí. repasando, lo volvemos a nombrar también. Bueno, Sí. muy, muy bien.
Bien, bueno, hemos hecho, les diría, casi todos los ejercicios que ustedes tienen ahí pendientes, ¿sí? Al menos hemos visto alguno de cada uno. El último es el 12, así que fíjense que hemos llegado incluso hasta el último ejercicio. Y por ahí lo que fue quedando es algún ítem pendiente de alguno de los que fuimos haciendo, porque bueno, si no por ahí se hace muy extenso. Y que está bueno también no hacerlos todos acá en clase para que ustedes por ahí después puedan sentarse y practicar ustedes solos, ¿sí? Bueno, son 2:37, así que les propongo hacer un recreíto, ¿sí? No sé, por ahí de 13 minutos, ¿sí? Como para volver menos Menos 10, 10. ¿sí? ¿Les parece? Perfecto. Sí, 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 Bien. sí, sí. Cuando Perfecto. volvemos, recuerden que vamos a arrancar con algo, ¿sí? De lo que sería ya el módulo 3, ¿ok? Ok. Esto ya sería la finalidad de la unidad 2. Sí, y en realidad ahí está, tarea, ¿sí? Si vamos a lo que es el módulo 2, la No, tarea para completamente. ustedes sería completar todo lo que falta, ¿no? Completar todos los ejercicios que no pudimos hacer en clase, ¿ok? No, perfecto. Listo. Perfecto, profe. Muy bien, bueno, voy a dejar de grabar y tómense un recreíto así recargan energía.